Alejandro Moreno sabía que aquella noche iba a ser larga desde el momento en que recibió la llamada a las 10:30. La información operativa llegó de una fuente en la agencia tributaria. Un grupo de sospechosos de un esquema de corrupción tenía previsto reunirse en los almacenes de la carretera de circunvalación. El caso era sonado: funcionarios del ámbito educativo, comisiones ilegales en la compra de equipamiento para colegios, cantidades de varios millones de euros. Moreno, irás con el grupo de asalto, dijo el fiscal sin levantar la vista de los documentos. Es tu caso, tu responsabilidad. Alejandro asintió. Media hora después ya estaba sentado en el coche operativo, revisando el equipo. La radio crepitaba transmitiendo coordenadas. El conductor, Simón, un hombre experimentado de unos 50 años, fumaba en silencio y echaba vistazos a los espejos. Objetivos en posición, se oyó una voz por la radio. 4 vehículos, presumiblemente 7 personas. Alejandro sintió la tensión familiar previa a la operación. La adrenalina comenzaba a extenderse lentamente por sus venas. Pensó que en casa Silvia probablemente ya estaría durmiendo. Los niños también. Matías tenía un examen de matemáticas al día siguiente y Carla un poema para el festival del colegio. Los almacenes los recibieron con silencio y filas de camiones. En el aire se olía a gasóleo y goma vieja. Alejandro bajó del coche, comprobó la pistola en la funda y asintió a sus compañeros. Se dispersaron por las posiciones. Todo empezó cuando uno de los sospechosos se percató de la aproximación de los agentes. Gritó algo en un idioma desconocido, y el almacén cobró vida al instante. La gente corrió hacia los coches, se pusieron en marcha los motores. ¡Alto! ¡Fiscalía!, gritó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. El primer coche arrancó con un chirrido de neumáticos, a punto de atropellar a uno de los agentes. Alejandro corrió hacia su vehículo, transmitiendo coordenadas por radio mientras se movía. Tras ellos, le gritó a Simón. La persecución comenzó en las afueras industriales, entre naves de almacenes y edificios abandonados. Alejandro se agarraba al tirador de la puerta cuando su coche tomaba las curvas cerradas. Adelante brillaban las luces rojas del automóvil que huía. Se dirigen hacia la carretera principal, informó Simón, cambiando de marcha. Alejandro comprendió que si los sospechosos llegaban al centro, donde había más gente y atascos, sería más difícil detenerlos. Agarró la radio. A todos los puestos, sedán negro, matrícula parcialmente visible, se dirige hacia la carretera de circunvalación. Cortadle el paso. El coche de los sospechosos giró por una carretera estrecha entre instalaciones industriales. Simón lo siguió, y Alejandro vio cómo el conductor de delante comenzó a entrar en pánico. El vehículo iba demasiado rápido para aquellas curvas. Van a perder el control, observó Simón. Pero los criminales eran más experimentados de lo que parecía. El coche se enderezó, y por la ventanilla apareció una mano con una pistola. ¡Al suelo!, gritó Alejandro. Las balas silbaron. Simón giró bruscamente a la izquierda, esquivando el tiroteo. Alejandro sacó su pistola y bajó la ventanilla. Acércate a la línea de fuego. Disparó a la rueda trasera del coche que huía. Falló. Disparó otra vez y acertó. El vehículo de los sospechosos perdió velocidad, pero no se detuvo. La persecución continuó 10 minutos más por las serpenteantes carreteras del polígono industrial. Finalmente, el coche de los criminales se metió en un callejón sin salida. La carretera terminaba en la valla de una fábrica abandonada. Alejandro saltó del coche antes de que se detuviera completamente. Vio cómo 3 hombres salían del vehículo dañado. Uno de ellos aún empuñaba la pistola. «¡Suelta el arma!», gritó Alejandro, apuntando al atacante. En lugar de responder, el hombre disparó. La bala silbó cerca de la oreja de Alejandro. Él respondió con un disparo certero al hombro del tirador. Este cayó, soltando la pistola. Los otros 2 intentaron huir, saltando la valla. Alejandro y sus compañeros que habían llegado los alcanzaron. Se desató una pelea breve pero feroz. Uno de los detenidos resultó ser un exdeportista. Sus golpes eran fuertes y precisos. Alejandro recibió un doloroso golpe en las costillas, pero logró derribar al oponente y esposarlo. A las 3:30 de la madrugada la operación había terminado. 3 detenidos, documentos incautados, un ordenador con archivos. Alejandro sentía cansancio y satisfacción a la vez.
El caso en el que había trabajado medio año finalmente se había puesto en marcha. Buen trabajo, dijo el fiscal cuando estaban tramitando los papeles en la comisaría. Descansa hasta el lunes. Alejandro miró el reloj. Las 4:30 de la madrugada. En casa todos seguían durmiendo. Se subió a su coche y condujo por la ciudad vacía. En su cabeza daban vueltas los acontecimientos de la noche, pero gradualmente sus pensamientos se dirigieron hacia la familia. Silvia seguramente se habría preocupado. No había llamado a casa después de comenzar la operación, era más seguro así. Ahora podría contarle que todo había terminado bien. La casa lo recibió con las ventanas oscuras. Alejandro abrió la puerta silenciosamente, intentando no despertar a los niños. En el recibidor se descalzó y prestó atención. No se oían sonidos. Subió las escaleras y echó un vistazo a las habitaciones de los niños. Matías dormía con los brazos extendidos, los libros seguían sobre la mesa. Carla respiraba suavemente en su camita, abrazando un osito de peluche. Alejandro fue al dormitorio y se detuvo en el umbral. Silvia no dormía. Estaba sentada en la cama, apoyada en las almohadas, con el teléfono en las manos. Al verlo aparecer levantó la cabeza. Por fin, dijo, y en su voz no había alivio. Más bien irritación. Alejandro miró atentamente a su esposa. A las 4 de la madrugada no llevaba camisón, sino un bonito vestido casero de tela fina. El pelo arreglado cuidadosamente. En el rostro, maquillaje fresco aunque discreto. ¿No has dormido?, preguntó, sentándose en el borde de la cama. ¿Cómo iba a dormir cuando desapareces toda la noche sin dar señales de vida? Silvia dejó el teléfono y cruzó los brazos. Estaba preocupada. Alejandro se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla. En la camisa había una mancha de la pelea con el detenido. La operación era complicada. No podía llamar. La operación, repitió Silvia con una entonación extraña. Y yo que pensaba que te había pasado algo. Él la miró con más atención. Silvia realmente parecía inquieta, pero algo en su aspecto no correspondía a una vigilia nocturna. El vestido era demasiado elegante para estar en casa. El maquillaje, demasiado fresco para alguien que no había dormido en toda la noche por la preocupación. ¿Por qué no llevas pijama?, preguntó. Silvia dudó un segundo. Es que no me he acostado. He estado paseando por la casa, intentando distraerme con cosas. Luego decidí arreglarme un poco, pensé que cuando llegaras no querría que me vieras desaliñada. La explicación sonaba razonable, pero Alejandro sintió cierta inquietud indefinida. Conocía a Silvia desde hacía 12 años. Cuando se preocupaba por su trabajo, solía tener otro aspecto, desaliñada, con una bata vieja, los ojos llorosos. ¿Cómo están los niños?, preguntó, decidiendo no profundizar en el tema. Bien. Matías hizo los deberes, pero se preocupó porque no estabas en la cena. Carla se aprendió el poema para el festival, quiere recitártelo. Silvia se levantó de la cama y se acercó al espejo. Comenzó a peinarse con movimientos lentos. Cuéntame cómo fue la operación, dijo sin darse la vuelta. Alejandro relató brevemente los acontecimientos de la noche, omitiendo los detalles de la persecución y el tiroteo. Silvia escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Así que se cierra el caso?, preguntó cuando él terminó. No, solo empieza. Ahora hay que interrogar a los detenidos, estudiar los documentos. Trabajo para meses. Silvia dejó el peine en su sitio y se volvió hacia él. ¿Otra vez vas a pasar las noches fuera? Posiblemente. Ella suspiró y volvió a sentarse en la cama. Alejandro, entiendo que tu trabajo es importante. Pero los niños te echan de menos. Yo también. En su voz sonó cansancio, y Alejandro sintió una punzada de culpabilidad. Realmente, los últimos meses se había retrasado a menudo. Trabajaba los fines de semana. La familia solo lo veía a ratos. Intentaré pasar más tiempo en casa, prometió. Silvia sonrió, pero la sonrisa le pareció un poco forzada. Ve a ducharte. Te calentaré la cena. No hace falta, no tengo hambre. Da igual. Tengo que cuidarte. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se detuvo. Alejandro, ¿y si te ofrecieran otro trabajo? ¿Menos peligroso? La pregunta sonó inesperada.
Alejandro miró a su esposa con sorpresa. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad. En plan hipotético. No lo sé. No lo he pensado. Me gusta lo que hago. Silvia asintió y salió de la habitación. Alejandro se quedó solo, reflexionando sobre lo extraño de esta conversación. Antes Silvia nunca había sacado el tema de cambiar de trabajo. Se sentía orgullosa de que fuera investigador, contaba a los conocidos sus éxitos. Se levantó y se acercó a la ventana. Al otro lado del cristal grisaba el amanecer temprano. Pasó un coche en alguna parte, ladró un perro. Un amanecer urbano normal después de una noche anormal. A los pocos minutos irrumpieron los niños en la habitación. Matías y Carla, aún en pijama, pero ya despiertos y llenos de energía. Papá. Carla se colgó de su cuello. ¿Has vuelto? Cuéntanos lo de los señores malos. Exigió Matías. ¿Los has cogido? Alejandro abrazó a los niños y sintió cómo se desvanecía el cansancio. Por esto merecía la pena trabajar, arriesgarse, pasar noches en vela en operaciones. Los he cogido, dijo. Pero es una historia larga. Te la contaré luego. Carla, Matías, dejad descansar a papá, gritó Silvia desde la cocina. El desayuno en media hora. Los niños soltaron de mala gana a su padre y corrieron a arreglarse para el colegio. Alejandro se quedó en el dormitorio, sintiendo cómo le llegaba el cansancio tardío. Se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. En su cabeza aún sonaban los disparos, el chirrido de frenos, los gritos. Pero gradualmente estos sonidos se apagaron, cediendo el paso al silencio de la casa donde lo esperaban su mujer y sus hijos. Solo al quedarse dormido, Alejandro pensó una vez más en el comportamiento extraño de Silvia. En su vestido elegante, en la pregunta inesperada sobre el cambio de trabajo, en lo forzada que había sonado su sonrisa. Pero el cansancio se impuso, y se durmió sin encontrar respuestas a estas preguntas. Una semana después de la operación nocturna, Alejandro estaba en su despacho revisando las declaraciones de los detenidos cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número del colegio donde estudiaban Matías y Carla. ¿Alejandro Moreno? La voz de la secretaria sonaba preocupada. Ha habido un accidente en el colegio. Los niños están bien, pero necesita venir. Se le paró el corazón. Alejandro dejó los documentos y salió corriendo del despacho, llamando a Silvia mientras se movía. El teléfono no respondía. Vio el edificio del colegio desde lejos, sobre él se alzaba humo. Camiones de bomberos, ambulancias, multitudes de padres tras la cinta de seguridad. Alejandro aparcó como pudo y corrió hacia el edificio. ¡Alto! Paso cerrado. Le gritó un bombero. Soy investigador de la fiscalía, mis hijos están en el colegio. Alejandro mostró la identificación. El bombero lo dejó pasar. Alejandro vio cómo sacaban a los niños por una entrada lateral. Iban en grupos organizados, los profesores los contaban, los anotaban en listas. Papá. Carla salió de la fila corriendo y se echó en sus brazos. Alejandro cogió a su hija en brazos. Estaba asustada, pero estaba bien. Matías se acercó después, pálido pero tranquilo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alejandro. Una explosión en el sótano, respondió Matías. Estábamos en matemáticas, de repente todo tembló y empezó a salir humo. ¿Dónde está mamá? Está ayudando a los pequeños de primero, dijo la profesora que se acercó. Su esposa está ahora con el director organizando el transporte para los niños. Alejandro dejó a los niños con la profesora y se dirigió al edificio. El humo se hacía más denso. De las salidas laterales seguían sacando niños y personal. Vio a Silvia, llevaba de la mano a dos niños de primero, los tranquilizaba. Silvia. Gritó. Silvia se volvió. Vio a su marido y sonrió aliviada. Entregó a los niños a otro profesor y corrió hacia Alejandro. ¿Los nuestros están bien?, preguntó lo primero. Sí, están fuera. ¿Pero qué ha pasado aquí? Se rompió una tubería de gas en el sótano. La explosión no fue muy fuerte, pero hay mucho humo. El director ordenó evacuar a todos. En ese momento se les acercó un hombre de unos 30 años con un traje caro, llevando en las manos una carpeta de cuero con documentos. Tenía aspecto tranquilo, profesional, pero no parecía agitado por los trabajos de rescate. Perdonen, se dirigió a Silvia, soy el abogado del colegio, Diego Herrera.
El director me pidió que la buscara, hay que tramitar urgentemente los documentos para la compañía de seguros. Sí, por supuesto, respondió Silvia, y después se volvió hacia su marido. Alejandro, este es Diego Herrera, lleva los asuntos legales del colegio. Alejandro extendió la mano. Alejandro Moreno, investigador de la Fiscalía. Mucho gusto, Diego le estrechó la mano con seguridad. He oído hablar de usted a Silvia. Lleva casos importantes. En su voz se notaban notas de interés profesional, como de una persona que siempre busca contactos útiles. Ha venido usted rápido, observó Alejandro. Tengo el despacho cerca. En cuanto me llamó el director, vine enseguida. Este tipo de situaciones requieren asesoramiento jurídico inmediato. Diego sacó una tarjeta. Por si necesita ayuda. Me alegraría poder ayudar. La conversación la interrumpió un bombero que se acercó corriendo. Han revisado el edificio, no hay peligro. Se puede preparar para reanudar las clases. Pero el sistema de gas hay que cambiarlo completamente. La directora del colegio, una mujer de unos 50 años con aspecto desarreglado, se acercó a ellos. Diego, menos mal que está aquí, dijo. Tenemos que presentar urgentemente los documentos al seguro. Y usted debe de ser el padre de Matías y Carla, ¿verdad? Silvia me ha contado mucho de usted. Sí, este es mi marido, confirmó Silvia. La directora estrechó la mano de Alejandro. Dígame, ¿podemos contar con la ayuda de la fiscalía? Preguntó. Me parece que esto no es casual. Las tuberías de gas se revisaron hace medio año. Alejandro reflexionó. Las explosiones en colegios requieren una investigación minuciosa. Puedo hacerme cargo de este caso, dijo. Revisaremos todo, desde el papeleo hasta el estado de las instalaciones. Estupendo, se alegró Diego. Y yo ayudaré desde el lado jurídico. Tengo realmente contactos en las organizaciones necesarias, esto ampliará las posibilidades de mi práctica. Alejandro tomó nota de la franqueza del abogado. Al menos no ocultaba que la ayuda podía ser mutuamente beneficiosa. A los niños y padres los empezaron a mandar a casa. Suspendieron las clases hasta el lunes. Alejandro cogió a Matías y Carla de la mano, Silvia caminaba al lado. ¿Daba miedo? Le preguntó a su hijo. Al principio sí. Pero luego se puso interesante, como en las películas de catástrofes. Carla aún se agarraba a su padre. Papá, ¿ese señor es bueno? ¿Ayuda a mamá? Parece que sí. ¿Por qué preguntas? Mamá decía que es muy listo y puede resolver cualquier problema. Alejandro miró a Silvia. Ella aclaró. Diego es realmente un jurista competente. Ha ayudado al colegio con varios asuntos complicados este año. En casa, durante la cena, los niños se contaron atropelladamente los acontecimientos del día. Matías se veía en el papel de protector de los escolares más pequeños, Carla se sorprendía de la rapidez con que llegaron los servicios de rescate. Y ese señor abogado dijo que si necesitáramos ayuda con documentos, nos ayudaría, informó Carla. ¿Cuándo dijo eso? Se interesó Alejandro. Cuando esperábamos contigo y con mamá. Preguntó en qué curso estudiamos, si nos gusta el colegio. Silvia añadió. Diego se interesó por si estamos contentos con la calidad de la educación. Decía que la opinión de los padres es importante para su trabajo con el colegio. Por la noche, cuando los niños se acostaron, Silvia se sentó al lado de Alejandro en el sofá. Menos mal que todo ha salido bien, dijo. Me imagino lo que te asustaste cuando llamaron. Mucho. Pero ahora lo principal es aclarar las causas del accidente. ¿Y ese Diego puede ayudar de verdad? Creo que sí. Parece un especialista competente. Aunque un poco, calculador. ¿Qué quieres decir? Habla abiertamente del beneficio de colaborar. No oculta que él también lo necesita para desarrollar su práctica. Silvia reflexionó. ¿Y quizá eso sea incluso mejor? ¿Cuando una persona habla honestamente de sus intereses? Posiblemente. Al menos sabes qué esperar. Al día siguiente Diego llamó realmente. Alejandro, he reunido la información preliminar sobre el accidente, dijo con tono profesional. La empresa gestora efectivamente plantea dudas. ¿Quiere que nos veamos? Por supuesto. Quedaron en un café cerca de la fiscalía. Diego vino con una carpeta de documentos, pero a diferencia del día anterior parecía cansado.
He tenido que estar toda la noche revisando papeles, explicó, frotándose los ojos enrojecidos. Pero hay resultado. Desplegó los documentos sobre la mesa. Mire, hay actas de trabajos realizados, pero no hubo trabajos reales. La contratista cobró el dinero, pero no reparó el sistema de gas. Alejandro estudió los papeles. El panorama realmente parecía sospechoso. ¿De dónde tiene esta información? Tengo un conocido en la empresa gestora. Hace tiempo que sospechaba de las maquinaciones, pero no sabía a quién dirigirse. Cuando se enteró de que trabajo con la fiscalía, accedió a ayudar. ¿Y qué quiere a cambio? Diego sonrió. Pregunta directa. Me gusta. Quiero convertirme en su consultor permanente para casos relacionados con el ámbito educativo. Tengo una buena base de contactos, pero necesito conexiones en los órganos de orden público. Honesto. ¿Y el pago? Primero gratis, como inversión en colaboración a largo plazo. Si el resultado le satisface, hablaremos de una asociación permanente. La propuesta era razonable. Alejandro valoraba el enfoque pragmático más que el altruismo fingido. Probemos, accedió. En los días siguientes Diego realmente resultó útil. Organizó reuniones con testigos clave, proporcionó acceso a documentos, presentó a expertos. Trabajaba eficazmente, aunque no se olvidaba de subrayar su contribución. Alejandro empezó a invitarlo a veces a cenar en familia, no por simpatía, sino por razones prácticas. Era cómodo discutir asuntos de trabajo en un ambiente informal. Los niños se relacionaron con Diego tranquilamente. Era educado con ellos, pero no intentaba hacer la pelota o parecer el tío divertido. A Matías le ayudó a resolver los deberes de educación cívica, a Carla le explicó cómo funcionan las leyes. Silvia apreció su educación y su capacidad para mantener cualquier conversación. Diego entendía de literatura, podía discutir sobre películas, se las arreglaba en cocina. Es un conversador agradable, le decía a Alejandro. Y lo principal es que realmente ayuda con tus casos. Cuando surgió el tema del seguro después del accidente en el colegio, Diego se hizo cargo de tramitar los documentos. Preparó un paquete competente de papeles, pero inmediatamente señaló sus honorarios. Esto ya es un servicio comercial, explicó. Pero para ustedes descuento, 20% menos de la tarifa estándar. Justo, accedió Alejandro. La compañía de seguros pagó la compensación completa. La directora del colegio quedó contenta con el resultado, aunque observó que los servicios de Diego resultaron caros. Gradualmente el abogado se convirtió en un huésped frecuente en casa de los Moreno. No como miembro de la familia, como podría haber sido con un amigo desinteresado, sino como un conocido útil con quien las relaciones se basaban en el beneficio mutuo. Alejandro obtuvo un consultor fiable en cuestiones jurídicas. Diego, acceso a casos interesantes y contactos en la fiscalía. Silvia, un conversador educado que podía mantener una conversación sobre cualquier tema. Me alegro de que lo hayamos conocido, dijo Alejandro durante una de las cenas. Es una persona útil en nuestro trabajo. Sí, estuvo de acuerdo Silvia. Y honesto en sus intenciones. Eso es poco frecuente. Diego levantó la copa de vino. Por la colaboración mutuamente beneficiosa y las relaciones honestas. Carla le tiró de la manga. Tío Diego, ¿mañana vendrás a vernos? Quiero enseñarte un dibujo nuevo. Si los padres me dejan, respondió, mirando a Alejandro y Silvia. Por supuesto, asintió Alejandro. Nuestra puerta siempre está abierta para los amigos. La palabra amigo sonó forzada. Más bien eran socios en los negocios que habían aprendido a comunicarse cómodamente en un ambiente informal. Pero precisamente este tipo de relaciones, pragmáticas, sin emociones ni compromisos innecesarios, le parecían a Alejandro las más fiables. Cuando cada uno sabe lo que quiere del otro, hay menos posibilidades de decepción. Aún no sabía lo equivocado que estaba en esta certeza. 3 semanas después de conocer a Diego, Alejandro recibió una nueva misión. Un grupo de estafadores especializado en documentos educativos falsos había aparecido en varias regiones. Según datos de los agentes, los cabecillas debían celebrar una reunión en un edificio de oficinas abandonado en las afueras de la ciudad. La operación empieza a medianoche, informó el fiscal en la reunión. Moreno, diriges el grupo de asalto. Esperamos resistencia seria. Alejandro asintió.
El caso era realmente grande: falsificación de diplomas, cursos de capacitación ficticios, acreditaciones fraudulentas. Los daños se calculaban en decenas de millones. En casa durante la cena previno a la familia. Esta noche estaré en una operación. No me esperéis hasta por la mañana. Silvia, sirviendo té, frunció el ceño. ¿Otra vez? Si hace poco te pasaste toda la noche en vaya uno a saber dónde. El trabajo es así, se encogió de hombros Alejandro. Los criminales no preguntan si nos conviene o no. Matías, masticando un bocadillo, se interesó. Papá, ¿vas a disparar? Espero que no. Pero me llevo la pistola. Carla miró asustada a su padre. ¿Y si te hieren? Alejandro acarició a su hija la cabeza. No te preocupes, princesa. Soy cuidadoso. Silvia terminó el té y se levantó de la mesa. Alejandro, por cierto, mañana yo también me voy temprano. Tenemos consejo pedagógico en el colegio sobre los nuevos estándares educativos. Empieza a las 8 de la mañana, durará hasta mediodía. ¿Y los niños? Los llevaré a casa de mamá por la mañana. Quería ir con ellos al museo, así que viene bien. Era razonable. Alejandro asintió. A las 11:30 se despedía de su esposa con un beso. Los niños ya dormían, Silvia estaba en bata en el recibidor. Ten cuidado, le dijo, abrazándolo. E intenta no llegar tarde mañana a cenar. Quiero preparar algo especial. Sin falta. Te llamaré por la mañana. Estaré esperando. Aunque si el consejo pedagógico se alarga, puede que no responda enseguida. Alejandro salió a la noche sintiendo la emoción familiar preoperativa. En el coche lo esperaba su compañero Sergio Clement, un agente joven con 5 años de experiencia. ¿Cómo está el ánimo?, preguntó Clement, arrancando el motor. Combativo. ¿Y el tuyo? También. Hace tiempo que no pescábamos un pez tan gordo. La operación terminó a las 7 de la mañana. Alejandro estaba agotado, toda la noche en tensión, persecución por los tejados, tramitación de documentos. Se subió al coche y llamó a casa. Hola, la voz de Silvia sonaba animada, pero un poco apresurada. ¿Cómo ha ido? Hemos terminado. Todos vivos, hemos detenido a todos. Voy para casa. Estupendo. Pero yo no estaré en casa, ya te dije lo del consejo pedagógico. Ya voy camino del colegio, llego un poco tarde. ¿Y los niños? Ya los he llevado a casa de mamá, ¿te acuerdas? Están desayunando allí, luego irán al museo. Mamá decía que han abierto una nueva exposición sobre dinosaurios, Matías va a estar encantado. Entendido. ¿Y cuándo vuelves? Creo que hacia las 3 o las 4. El consejo pedagógico hasta mediodía, luego tengo que pasar por casa de Ana para ayudarla con unos papeles para la baja médica. Tiene otra vez problemas con los pulmones después de aquella explosión, el médico le ha alargado el tratamiento. ¿En serio? Sí, ayer llamó, muy disgustada. Dice que la burocracia la está matando, que falta un certificado, que falta otro. Diego le prometió ayudar a aclarar los documentos médicos, tiene un conocido en el seguro. Entendido. Entonces me voy a dormir. Despiértame cuando llegues. Por supuesto. Y no te preocupes. Si cambia algo, te llamo enseguida. Y a los niños los recogeré por la noche después del museo. Alejandro llegó a casa a las 8:30. La casa lo recibió en silencio. Se duchó, comió los restos de la cena de ayer y se acostó, sintiendo un cansancio agradable después de la operación exitosa. Se despertó a las 3:30 por el ruido de llaves en la cerradura. Silvia había vuelto. Se levantó, sintiéndose descansado después del largo sueño. Hola, Silvia lo besó en la mejilla, parecía un poco cansada. ¿Has dormido bien? Sí. ¿Cómo ha ido el consejo pedagógico? Se ha alargado mucho. Los nuevos estándares son tan complicados que todos los profesores están desconcertados. Marisa intentaba explicar, pero ella misma no lo entiende del todo. Luego la jefa de estudios organizó una discusión adicional de los programas de trabajo. ¿Y qué tal Ana? Mal. Está muy nerviosa por esos certificados. Menos mal que Diego ayudó, conoce a un médico competente que ha tramitado bien todos los documentos. Ana ahora puede curarse tranquila, sin correr de despacho en despacho.
Silvia se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero. ¿Te imaginas? Diego y yo hemos estado hora y media sentados en el hospital mientras el médico estudiaba sus informes. Luego hemos tenido que ir a la farmacia a por medicamentos especiales, no los venden en todas las farmacias. Diego nos llevó en su coche, ayudó mucho. ¿Cómo están los niños? Están en casa de mamá. Se divirtió tanto con ellos en el museo que se ofreció a dejarlos a cenar. Dice que quiere hacer las croquetas favoritas de Carla. Los recogeré después de las 8. Alejandro asintió. Por cierto, continuó Silvia, poniendo la tetera, Diego me contaba una historia interesante sobre un cliente suyo. Resulta que tuvo un caso parecido con documentos falsos en el ámbito médico. ¿Quizá esté relacionado de alguna manera con tu caso? Es poco probable, pero cuéntame los detalles. Silvia se sentó enfrente, sirviendo té. Su cliente compraba certificados falsos de cursos de capacitación para personal médico. El esquema era así: una organización educativa falsa expedía certificados, y los médicos los usaban para renovar las licencias. Interesante. ¿Y qué pasó con el cliente? Diego logró ponerse de acuerdo con la fiscalía, el cliente dio testimonio contra los organizadores del esquema, recibió una condena condicional. Diego dice que hay muchos esquemas así, especialmente en el ámbito educativo y médico. Alejandro reflexionó. Realmente la información podía ser útil para su investigación. ¿Y cuánto tiempo habéis estado hablando? Mientras íbamos a médicos y farmacias. Ana estaba disgustada, intentábamos distraerla. Diego se comportó con mucho tacto, no se metía con consejos, pero cuando hacía falta ayudaba a explicar la situación a los médicos. Bien que Ana tenga apoyo. Sí, está muy agradecida. Dice que sin nuestra ayuda se habría vuelto loca con toda esta burocracia. No tiene parientes en la ciudad, no tiene a quién dirigirse. Silvia se levantó, empezó a sacar productos del frigorífico. Voy a preparar tu plato favorito, te lo prometí. Cuéntamelo de la operación mientras cocino. Alejandro relató brevemente los acontecimientos de la noche, omitiendo los detalles de la persecución y el tiroteo. Silvia escuchaba asintiendo de vez en cuando, ocupándose de cocinar. ¿Así que el caso avanza? Preguntó cortando verduras. Sí, ahora hay pruebas concretas. Pero queda mucho trabajo, hay que interrogar a todos los participantes del esquema, estudiar documentos. ¿Necesitarás la ayuda de Diego? Posiblemente. Si el caso toca el ámbito educativo, su experiencia será útil. A las 6:30 fueron a recoger a los niños a casa de la suegra. Matías y Carla recibieron alegremente a sus padres, contándose atropelladamente lo del museo. Hemos visto un tiranosaurio enorme. Se entusiasmaba Matías. Y a mí me gustó más el Triceratops, añadía Carla. Tenía unos cuernos tan bonitos. La suegra sonreía. ¡Qué niños tan listos! Matías se acordó de todas las piezas y Carla hasta hizo un dibujo. Durante la cena los niños siguieron compartiendo impresiones. Alejandro escuchaba su parloteo y sentía como el cansancio después de la operación nocturna desaparecía definitivamente. «Papá, ¿mañana podemos ir otra vez al museo?», preguntó Carla. «Mañana papá trabaja, y mamá también tiene cosas que hacer», respondió Silvia. «Pero el próximo fin de semana sin falta iremos a alguna parte toda la familia». Después de cenar, cuando los niños hacían los deberes, llamaron a la puerta. En el umbral estaba Diego con un pequeño ramo de flores. «Buenas noches», dijo. «Silvia, esto es para usted, gracias por ayudar hoy a Ana». «¿Para qué flores?», se turbó Silvia, aceptando el ramo. «No hemos ayudado por una recompensa». «Lo sé, pero quiero agradecérselo de alguna manera. Y además, prometí contarle a Alejandro los detalles de aquel caso con los certificados médicos falsos». «Pase, por favor», lo invitó Alejandro. Diego pasó al salón, saludó a los niños. Carla le enseñó el dibujo del dinosaurio del museo, Matías le contó lo de la exposición. «¿Cómo está Ana?», preguntó Alejandro. «Mucho mejor». El médico le explicó todo detalladamente, le recetó el tratamiento correcto. «Creo que en 2 semanas podrá trabajar con normalidad». ¿Y los documentos ayudaron? Desde luego. Resultó que en el hospital simplemente habían rellenado mal el informe, no habían indicado algunos diagnósticos. Mi conocido médico lo corrigió todo, ahora el seguro pagará el tratamiento completo. Alejandro asintió.
Los problemas burocráticos en medicina son cosa habitual. Por cierto, Alejandro, continuó Diego, sobre aquel caso que puede estar relacionado con su investigación. ¿Quiere que se lo cuente en detalle? Estuvieron sentados una hora hablando de los detalles del esquema fraudulento. Diego contaba minuciosamente, con conocimiento del tema. Silvia preparó café, trajo tarta. Información útil, dijo Alejandro cuando Diego terminó. Realmente puede ser útil en la investigación. Si necesita ayuda, díganmelo, respondió Diego. Tengo contactos en organizaciones médicas, puedo organizar reuniones con la gente necesaria. Cuando Diego se disponía a marcharse, se dirigió a Silvia. Por cierto, si Ana necesita más ayuda con documentos, llámeme. Mañana tengo el día libre, puedo ir con ella a los médicos. Gracias, muy considerado por su parte, respondió Silvia. Ana estaba tan preocupada por todo este papeleo. Lo entiendo. Yo mismo me he encontrado con la burocracia médica cuando trataba a mi madre. Sé lo agotador que es. Después de que Diego se fuera, Alejandro ayudó a Silvia a recoger la mesa. Realmente es una persona servicial, dijo. Y la información para el caso es útil. Sí, y qué oportuno que apareciera en nuestras vidas. Nos ayuda tanto a nosotros como a Ana. Alejandro estuvo de acuerdo. Diego había resultado ser un socio fiable, profesional, pero dispuesto a ayudar en una situación difícil. Al acostar a los niños, pensaba en el día que había pasado. Operación exitosa, información obtenida para el caso, esposa cariñosa que ayuda a una compañera, conocido útil dispuesto a compartir experiencia. Todas las explicaciones de Silvia sonaban lógicas y detalladas. Consejo pedagógico en el colegio, ayuda a una compañera enferma, participación de Diego como jurista competente, asuntos cotidianos normales. Al dormirse, Alejandro sentía satisfacción por el trabajo y gratitud porque a su lado había gente en la que se podía confiar. Silvia siempre había sido responsable. Era natural que ayudara a una compañera en una situación difícil. Todo lógico, todo explicable. Qué bueno cuando en la vida hay orden y ayuda mutua. 3 días después del arresto nocturno de los estafadores, Alejandro recibió una llamada urgente. Uno de los detenidos había accedido a colaborar con la investigación a cambio de la reducción de la condena. La reunión estaba programada en el centro de detención preventiva al otro extremo de la ciudad. Me voy a ver a Prieto, le dijo a Silvia, desayunando a toda prisa. Quizá por fin arroje luz sobre todo el esquema. Ten cuidado al volante, le pidió su esposa, arreglándole el cuello de la camisa. Las carreteras están resbaladizas, ha estado lloviendo toda la noche. Alejandro asintió, besándola al despedirse. Los niños aún dormían, eran solo las 7 de la mañana. En el centro de detención lo esperaba Prieto, uno de los estafadores detenidos. Un hombre de unos 40 años con un tic nervioso. Realmente estaba dispuesto a hablar. El esquema funcionaba desde hacía 5 años, contaba Prieto, jugueteando nerviosamente con los dedos. Diplomas falsos, cursos ficticios, sobornos a funcionarios. Todos los documentos se guardaban en un servidor en la oficina central. ¿Dónde está esa oficina?, preguntaba Alejandro, anotando las declaraciones. En la calle Industrial, número 18. Pero hay vigilancia las 24 horas, alarma. No la cogerán así como así. El interrogatorio duró 4 horas. Al final Alejandro había obtenido un esquema detallado de la organización criminal, direcciones, nombres, cantidades. Eso habría bastado para 10 causas penales. Hay que coger urgentemente el servidor, le dijo al fiscal por teléfono. Si no, destruirán todas las pruebas. Reúne el grupo. Salid inmediatamente. Alejandro corrió de vuelta a la fiscalía. En las calles había mucho tráfico, hora punta, todo el mundo salía del trabajo. La lluvia se había intensificado, el asfalto brillaba por el agua. Iba por la arteria principal cuando vio en el espejo retrovisor un coche que se acercaba a gran velocidad. Un todoterreno negro adelantaba a gran velocidad. Alejandro frenó, dejándole sitio. Pero el conductor del todoterreno, al parecer, calculó mal la velocidad. En el asfalto mojado el coche derrapó. Se estrelló contra la barrera, rebotó y golpeó el lateral del coche de Alejandro. Lo último que recordaba era el ruido de cristales rotos y un dolor agudo en la cabeza. Alejandro recuperó la conciencia en una habitación de hospital. Tenía la cabeza vendada.
Al lado de la cama estaba sentada una enfermera, revisando el gotero. Por fin se ha despertado, dijo. ¿Cómo se encuentra? Me duele la cabeza. ¿Qué me ha pasado? Conmoción cerebral, contusión en la cabeza. Nada serio, pero tendrá que quedarse en cama. Su esposa está muy preocupada. ¿Está mi esposa aquí? Estaba hace media hora, pero tuvo que irse, la llamaron urgentemente al colegio. Dijo que volvería dentro de una hora. Alejandro intentó recordar los detalles del accidente. En la memoria aparecían fragmentos: lluvia, carretera resbaladiza, el impacto. Nada más. ¿Qué hora es?, preguntó. Las 6:30 de la tarde. El accidente fue a las 3 del día, ha estado inconsciente 4 horas. Alejandro pidió que le trajeran el teléfono y llamó a Silvia. Alejandro, gracias a Dios que has despertado. En la voz se oía alivio. ¿Cómo te encuentras? Normal. Me duele la cabeza, pero viviré. La enfermera dijo que habías estado aquí. Sí, vine en cuanto me enteré. Pero la directora me llamó urgentemente, los padres de un alumno montaron un escándalo, exigían una investigación inmediata. Tuve que ir, perdona. Entiendo. ¿Y el coche? Muy estropeado. Pero lo importante es que estés vivo. Ahora voy para allá. ¿Y los niños dónde están? En casa de la vecina. La señora Carmen accedió a quedarse con ellos mientras yo estoy en el hospital. Media hora después Silvia apareció en la habitación. Parecía alterada, pero había algo extraño en su comportamiento. Demasiado nerviosa, evitaba la mirada directa. Me asusté tanto, dijo, besándole la frente. Cuando el médico dijo que era conmoción cerebral, pensé que era algo grave. Todo está bien. En un par de días me darán el alta. Silvia se sentó junto a la cama, pero le temblaban las manos cuando arregló la manta. El médico dice que necesitas guardar reposo. Nada de agitación, nada de estrés. ¿Y los casos? Tengo información importante sobre los estafadores, hay que hacer una operación urgente. Alejandro, ahora no es momento de trabajo. La salud es más importante. Alejandro notó que Silvia miraba constantemente el reloj, como si tuviera prisa por irse. ¿Ha pasado algo?, preguntó. No, simplemente estoy preocupada. ¿Qué escándalo hubo en el colegio? Una tontería. Los padres de un alumno de segundo acusaron al profesor de matemáticas de bajar las notas injustamente. Tuve que intervenir, calmar a todos. Al día siguiente le visitó Diego. Trajo fruta y periódicos frescos. ¿Cómo va eso, luchador?, preguntó, sentándose junto a la cama. Poco a poco. Aún me marea la cabeza. Pero ya mejor. Gracias a Dios. Silvia estaba muy preocupada. No durmió en toda la noche, llamaba cada hora para preguntar cómo estabas. ¿Te llamó a ti? Sí, me pidió ayuda con el seguro del accidente. Inmediatamente me puse en contacto con la compañía aseguradora, preparé los documentos. Alejandro se sorprendió. No recordaba que hubieran hablado con Silvia sobre el tema del seguro la víspera. ¿Y cuándo te llamó? Ayer por la noche, después de volver del hospital. Dijo que había que ocuparse urgentemente de los documentos. Entiendo. Gracias por la ayuda. No hay de qué. Por cierto, todo irá bien, el seguro pagará el valor completo del coche. Por la tarde vino Carmen Herrera. Trajo pastel casero y un ramo de flores. Silvia me pidió que le trajera el pastel, dijo. Ella no puede venir, tiene reunión de padres. ¿Qué reunión?, se sorprendió Alejandro. Ayer no me dijo nada. Extraordinaria. La directora reunió a todos los tutores de clase para discutir las nuevas normas de seguridad tras las quejas de los padres. ¿Y usted cómo lo sabe? Silvia me llamó, me pidió que viniera a verle. Dijo que estaba muy preocupada, pero que no podía dejar el trabajo. Carmen se sentó junto a la cama, pero parecía tensa. ¿Cómo se encuentra usted después del hospital?, preguntó Alejandro, cambiando de tema. Mucho mejor. Se me ha normalizado la respiración, se me ha quitado la tos. Silvia y Diego me ayudaron mucho entonces. ¿Y ahora se comunican a menudo?, Carmen vaciló. A veces. Silvia a veces me pide consejos sobre el trabajo con niños difíciles. ¿Y con Diego?
Raramente. Solo cuando necesito consulta jurídica. Pero algo en su tono le sonó antinatural a Alejandro. Respuestas demasiado cautelosas, evitar los detalles. Al tercer día en el hospital Alejandro se sentía mucho mejor. La cabeza casi no le dolía, había pasado el mareo. Los médicos prometían el alta para mañana. Silvia venía cada día, pero siempre por poco tiempo. Perdona que dedique poco tiempo contigo, se excusaba. Los niños me echan de menos, y además en el trabajo hay mucho lío. Después de ese escándalo con los padres, la directora organizó una revisión completa de todos los documentos. ¿Diego ayuda con los documentos? A veces asesora. Tiene experiencia en la esfera educativa. ¿Y os comunicáis mucho con él ahora? Silvia vaciló por un segundo. Por trabajo a veces. ¿Por qué preguntas? Simple curiosidad. Dijo que le habías llamado ayer por lo del seguro. Sí, había que tramitar urgentemente los documentos. Y yo no entiendo de eso. El día del alta por la mañana vino Diego con buenas noticias. He oído que la operación fue un éxito, informó. Incautaron el servidor, todos los documentos están intactos. Hay pruebas suficientes para varios casos penales. Estupendo. Se alegró Alejandro. Gracias por la ayuda. De nada. Por cierto, el seguro también está tramitado. El dinero se transferirá a su cuenta en el plazo de una semana. Qué rápido has conseguido hacer todo. Tengo contactos en la compañía de seguros. Además, Silvia proporcionó todos los documentos necesarios. ¿Estuvo en tu oficina? Sí, vino anteayer. Había que certificar algunos papeles. Alejandro reflexionó. Silvia no había dicho que hubiera ido a la oficina de Diego. Solo dijo que le había llamado. Silvia vino a buscarle a mediodía. Estaba contenta, pero algo inquieta. ¿Preparado para volver a casa? Preguntó, besándole. Más que preparado. Por cierto, Diego me dijo que estuviste en su oficina anteayer. Sí, tuve que firmar documentos para el seguro. Fui rápidamente entre clases. ¿Por qué no me lo dijiste? Se me olvidó mencionarlo. Tantas cosas se acumularon por tu accidente. En el coche Alejandro observaba a su mujer. Se comportaba un poco nerviosa, se arreglaba a menudo el pelo, tamborileaba con los dedos en el volante. ¿Todo bien? Preguntó. Por supuesto. Solo que estoy cansada de todos estos líos. Qué bien que ya estés en casa. En casa le recibieron los niños con pancartas hechas por ellos mismos, bienvenido a casa, papá. Carla se le colgó del cuello, Matías le contó solemnemente cómo había sido el hombre de la casa. Ayudé a mamá, decía Matías. Llevaba las bolsas pesadas. Sacaba la basura. Bien hecho, hijo. Estoy orgulloso de ti. Durante la cena Alejandro contó cosas del hospital, de los médicos, de los compañeros de habitación. Los niños escuchaban con interés, pero notó que Silvia estaba distraída, se desconcentraba a menudo. Mamá, ¿por qué estás tan triste? Preguntó Carla. No estoy triste, solo cansada, respondió Silvia. Cuando papá estuvo enfermo, tuve que hacer muchas cosas. ¿Y el tío Diego ayudó? Un poco. Me ayudó con los documentos. Matías preguntó. Papá, ¿van a arreglar el coche? No, está muy estropeado. Habrá que comprar uno nuevo. ¿Y el tío Diego ayudará a elegir? Él entiende de coches. ¿Cómo lo sabes? Se sorprendió Alejandro. Me lo contó cuando vino a ver a mamá, respondió Matías. Alejandro miró a Silvia. ¿Diego vino a casa? Sí, una vez. Trajo documentos que había que firmar. No quería ir otra vez más a la oficina. Entiendo. Pero dentro de Alejandro empezaron a acumularse preguntas. ¿Por qué Silvia no había mencionado la visita de Diego? ¿Para qué había que ir a la oficina si él mismo podía traer los documentos? ¿Y por qué parecía tan tensa? Por la noche, cuando los niños se acostaron, estaban sentados en el sofá, viendo la televisión. Silvia puso la cabeza en su hombro, pero él sentía que no estaba relajada. Silvia, ¿todo está bien entre nosotros? Preguntó en voz baja. Por supuesto. ¿Por qué? Estás algo distante estos días. Solo que estaba preocupada por ti. Y ahora estoy cansada de todos estos líos. Entiendo.
Pero la explicación no convenció a Alejandro. Algo en el comportamiento de su mujer había cambiado, aunque no podía entender qué exactamente. Demasiadas pequeñas inconsistencias, demasiadas cosas no dichas. Durmiéndose en su propia cama después de 3 días en el hospital, no pensaba solo en lo bueno que era estar en casa. En la cabeza le daban vueltas preguntas sobre las llamadas de Diego, sobre las visitas a la oficina, sobre por qué Silvia se había vuelto tan cautelosa en las respuestas. Quizá fuera simplemente cansancio y estrés después del accidente. Pero el investigador que llevaba dentro no podía ignorar las señales que enviaba la intuición. Algo estaba pasando. Aún no sabía qué, pero lo sentía con toda su experiencia profesional. 2 semanas después del alta del hospital, Alejandro se había recuperado completamente. Habían pasado los dolores de cabeza, había vuelto la capacidad de trabajo. Justo a tiempo, se acercaba el cumpleaños de Carla. Cumplía 8 años. «Quiero una fiesta grande», anunció la cumpleañera durante el desayuno. «Que vengan todos mis amigos». «Por supuesto, princesa», prometió Alejandro. «Te organizaremos un cumpleaños inolvidable». Silvia hacía la lista de invitados, pero Alejandro notó que lo hacía distraídamente, a menudo se paraba, pensando en algo. Los compañeros de clase de Carla, algunas familias de nuestro bloque, Carmen, Diego. «Y al tío Diego hay que invitarle sin falta», pidió Carla. «Hace unos regalos tan interesantes». Al mencionar a Diego, Silvia se tensó ligeramente, aunque intentó ocultarlo. Alejandro lo notó, después de años de trabajo como investigador había aprendido a leer las microexpresiones de las caras. «Por supuesto que le invitaremos», dijo, pero la voz sonó un poco forzada. La preparación para la fiesta llevó varios días. Silvia preparaba manjares, decoraba el piso, pero Alejandro notaba que a menudo se distraía, miraba el teléfono, se lo guardaba rápidamente cuando él se acercaba. «¿Quién llama?», preguntaba. «Padres de alumnos, compañeras», respondía, pero la mirada era insegura. El sábado, día del cumpleaños de Carla, desde por la mañana empezó el ajetreo. El piso se llenó de olores de repostería, por todas partes colgaban globos y guirnaldas. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 3 de la tarde. Niños de la clase de Carla con sus padres, vecinos, amigos de la familia. El piso se llenó rápidamente de risas infantiles y conversaciones de adultos. Diego vino de los primeros, con un ramo enorme para la cumpleañera y un regalo bellamente empaquetado. Alejandro observó a su mujer en ese momento, su cara se iluminó por un segundo con una sonrisa especial que no había visto desde hacía mucho. Demasiado alegre para un invitado normal. «Feliz cumpleaños, princesa», dijo Diego, entregando a Carla el ramo. «¡Ay, qué flores tan bonitas!», se extasió la niña. El regalo resultó ser un conjunto para dibujar, pinturas profesionales, pinceles, caballete. Caro, pensado. Demasiado caro para un simple conocido de la familia. «¿Cómo supiste que a Carla le gusta dibujar?», preguntó Alejandro. «Silvia me lo contó», respondió Diego, pero Alejandro captó la rápida mirada que intercambió con su mujer. Carmen vino un poco más tarde. Parecía tensa, evitaba mirar a los ojos a Alejandro, y cuando Silvia se acercó a saludarla, Carmen se encogió notablemente. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro a Carmen. «Sí, sí, por supuesto», respondió apresuradamente. «Solo que estoy cansada del trabajo». Pero Alejandro veía que no era cansancio. Era sentimiento de culpa. Conocía demasiado bien esa mirada por los interrogatorios de testigos que ocultan algo. La fiesta cogía ritmo, pero Alejandro más que participar en la diversión observaba a las personas. Su atención se fijó en el comportamiento de Diego y Silvia. Diego ayudaba a menudo a su mujer en la cocina, pero no era simple cortesía. Sus movimientos eran demasiado coordinados, como los de personas que conocen bien los hábitos la una de la otra. Cuando Silvia se estiraba para coger un plato, Diego ya se lo daba. Cuando él buscaba algo, ella señalaba en silencio dónde estaba. Y lo principal, los roces. Casuales, fugaces, pero demasiado frecuentes para simples conocidos. Sus dedos se tocaron cuando se pasaban la vajilla. Diego rozó de pasada el hombro de Silvia, ayudándola a quitarse el delantal. Ella le arregló el cuello de la camisa. Cada roce duraba un segundo, pero Alejandro veía cómo ambos se quedaban inmóviles en esos momentos. «Papá, ven a jugar con nosotros», le llamó Carla.
Alejandro se distrajo con los juegos infantiles, pero con la vista periférica siguió observando a su mujer y a Diego. Mantenían distancia el uno del otro. Cuando llegó el momento de apagar las velas de la tarta, todos se reunieron en el salón. Alejandro estaba junto a Carla, y Silvia y Diego resultaron estar al otro lado de la mesa. Vio cómo Diego susurraba algo en voz baja al oído de su mujer. Silvia se sonrojó y sonrió, íntimamente, con confianza. Así no se sonríe a conocidos casuales. ¿Qué has pedido?, preguntó Matías cuando Carla apagó las velas. No lo voy a decir. Si no, no se cumple. Se rió su hermana. A las 6:30, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, sonó el teléfono de Alejandro. Número del trabajo. Moreno al habla. Alejandro Sergeyevich, necesitamos que venga urgentemente al lugar de los hechos. La voz del fiscal de guardia sonaba tensa. Secuestro de rehenes en el centro comercial Metrópolis. Grupo armado, hay víctimas. El corazón dio un vuelco. Alejandro miró a su familia, a los invitados, a su hija entre los regalos. Silvia, llamó en voz baja a su mujer. Ella se acercó, pero notó que en sus ojos brilló no solo preocupación, sino algo más. ¿Alivio? ¿La posibilidad de quedarse a solas con los invitados? ¿Trabajo? Sí. Llamada urgente. Secuestro de rehenes. Alejandro, pero hoy es el cumpleaños de nuestra hija. Las palabras eran correctas, pero la entonación. En ella no había verdadero pesar. Las pronunciaba como frases necesarias. Lo sé. Pero hay gente en peligro. Pueden morir niños. Silvia apretó los labios, y Alejandro vio en sus ojos irritación. No por la fiesta estropeada, sino porque él no se iba lo suficientemente rápido. ¿Cuándo volverás? No lo sé. Estas operaciones pueden durar toda la noche. Entiendo, se volvió, pero Alejandro notó cómo su mirada se deslizó fugazmente hacia Diego. Alejandro se acercó a Carla. Princesa, papá tiene que irse por trabajo. Carla le dirigió unos ojos decepcionados. Pero si es mi cumpleaños. Lo sé, cielo. Prometo compensártelo. Mientras se preparaba, Alejandro observó la reacción de los invitados. La mayoría expresaban compasión, comprensión. Pero Diego y Carmen se miraron significativamente. Y esa mirada no decía qué pena, sino que oportuno. En el recibidor le alcanzó Silvia. Ten cuidado, le dijo, pero el beso fue formal. Sin verdadero calor. Lo tendré. ¿Y tú? Que el resto de la fiesta sea agradable. Por supuesto. No te preocupes por nosotros. Las palabras no te preocupes por nosotros sonaron extrañas. ¿Por qué por nosotros? No por los niños, no por Carla, sino por nosotros. Al irse, Alejandro miró por el espejo retrovisor a las ventanas de su piso. La fiesta continuaba, pero algo en esa imagen de bienestar familiar ahora le parecía falso. Alejandro volvió a casa a las 2:30 de la noche. El piso estaba oscuro y silencioso. Todos dormían. Pero en el aire flotaba un olor desconocido, perfume masculino. No el suyo. Se desnudó silenciosamente en el recibidor y pasó al dormitorio. Silvia yacía vuelta hacia la pared. Por la respiración comprendió que no dormía. Hola, dijo en voz baja. Todo terminó bien. Silvia no respondió. Silvia, ¿duermes? No, la voz era fría. Pero en ella se oía no preocupación por el marido, sino irritación porque había vuelto. Alejandro se sentó en el borde de la cama. ¿Qué ha pasado? Silvia se volvió hacia él. En la penumbra veía su cara, y no era la cara de una esposa disgustada. ¿Qué ha pasado?, repitió con mal disimulada rabia. Estropeaste el cumpleaños de tu propia hija. Pero la rabia era fingida. Alejandro lo sentía. Las emociones verdaderas eran otras. Estaba enfadada no por la fiesta estropeada, sino porque él había vuelto demasiado pronto. Silvia, había rehenes. ¿Y nuestra hija? Se echó a llorar antes de acostarse. Hablaré con ella por la mañana. ¿Hablarás? Silvia se levantó de la cama. Alejandro, no tienes ni idea de cómo quedó eso. Los invitados no sabían qué pensar. ¿Y cómo fue el resto de la fiesta?, preguntó, observando atentamente su reacción. Normal, respondió demasiado rápido.
Los niños jugaron, los adultos charlaron. ¿Y Diego se quedó mucho? Silvia se quedó inmóvil por una fracción de segundo. No me acuerdo exactamente. Como todos. Mentira. Veía que mentía. ¿Y qué perfume hay en el recibidor? ¿Qué perfume? Pero la voz tembló. Masculino. No el mío. Segaramente quedó olor de los invitados. Ya sabes que a veces los hombres se echan demasiado perfume. Técnicamente la explicación era posible. Pero Alejandro conocía a su mujer desde hacía 12 años. Veía cómo evitaba su mirada, cómo estaba tensa su postura, cómo sonaba antinatural su voz. Silvia, ¿todo está bien entre nosotros? Preguntó directamente. Por supuesto, pero la respuesta sonó demasiado brusca. Solo que estoy cansada del día de hoy. Salió del dormitorio diciendo que se acostaría en el salón. Alejandro se quedó solo, analizando los acontecimientos de la tarde. Demasiados detalles se componían en un cuadro inquietante. Las miradas entre Silvia y Diego. El comportamiento antinatural de Carmen. El olor ajeno en casa. La frialdad de su mujer, que parecía no disgusto, sino irritación porque los planes se habían trastocado. Se levantó y pasó silenciosamente por las habitaciones de los niños. Matías dormía profundamente, pero en la mesilla había un regalo de Diego, unos auriculares caros. ¿Cuándo había conseguido Diego regalárselos? Alejandro no había visto ese regalo durante el día. En la habitación de Carla notó otro detalle: junto a la cama había 2 copas. Una con restos de zumo infantil, la otra con vino. ¿Vino de adultos en la habitación de los niños? Durmiéndose en la cama vacía, Alejandro no pensaba en los rehenes salvados, sino en lo que había pasado en su casa mientras él arriesgaba la vida en el trabajo. Todo aún se podía explicar por casualidades y malentendidos. Pero el investigador que llevaba dentro sabía, cuando las casualidades son demasiadas, ya no son casualidades. Algo pasaba a sus espaldas. Y ese algo tenía que ver con su mujer y el hombre al que consideraba amigo. Mañana empezaría a buscar respuestas. Con cuidado, metódicamente, como en cualquier investigación. Porque la familia también es un caso que hay que llevar hasta el final. Aunque la verdad resulte dolorosa. 3 días después del arresto nocturno de los estafadores, Alejandro recibió una llamada urgente. Uno de los detenidos había accedido a colaborar con la investigación a cambio de la reducción de la condena. La reunión estaba programada en el centro de detención preventiva al otro extremo de la ciudad. Voy a ver a Petrov, le dijo a Silvia, desayunando a toda prisa. Quizá por fin arroje luz sobre todo el esquema. Ten cuidado al volante, le pidió su esposa, arreglándole el cuello de la camisa. Las carreteras están resbaladizas, ha estado lloviendo toda la noche. Alejandro asintió, besándola al despedirse. Los niños aún dormían, eran solo las 7 de la mañana. En el centro de detención no esperaba Petrov, uno de los estafadores detenidos, un hombre de unos 40 años con un tic nervioso. Realmente estaba dispuesto a hablar. El esquema funcionaba desde hacía 5 años, contaba Petrov, jugueteando nerviosamente con los dedos. Diplomas falsos, cursos ficticios, sobornos a funcionarios. Todos los documentos se guardaban en un servidor en la oficina central. ¿Dónde está esa oficina?, preguntaba Alejandro, anotando las declaraciones. En la calle Industrial, número 18. Pero hay vigilancia a las 24 horas, alarma. No la cogerán así como así. El interrogatorio duró 4 horas. Al final Alejandro había obtenido un esquema detallado de la organización criminal, direcciones, nombres, cantidades. Eso habría bastado para 10 causas penales. Hay que coger urgentemente el servidor, le dijo al fiscal por teléfono. Si no, destruirán todas las pruebas. Reúne el grupo. Salid inmediatamente. Alejandro corrió de vuelta a la fiscalía. En las calles había mucho tráfico, hora punta, todo el mundo salía del trabajo. La lluvia se había intensificado, el asfalto brillaba por el agua. Iba por la arteria principal cuando vio en el espejo retrovisor un coche que se acercaba a gran velocidad. Un todoterreno negro adelantaba a gran velocidad. Alejandro frenó, dejándole sitio. Pero el conductor del todoterreno, al parecer, calculó mal la velocidad. En el asfalto mojado el coche derrapó. Se estrelló contra la barrera, rebotó y golpeó el lateral del coche de Alejandro. Lo último que recordaba era el ruido de cristales rotos y un dolor agudo en la cabeza.
Alejandro recuperó la conciencia en una habitación de hospital. Tenía la cabeza vendada. Al lado de la cama estaba sentada una enfermera, revisando el gotero. Por fin se ha despertado, dijo. ¿Cómo se encuentra? Me duele la cabeza. ¿Qué me ha pasado? Conmoción cerebral, contusión en la cabeza. Nada serio, pero tendrá que quedarse en cama. Su esposa está muy preocupada. ¿Está mi esposa aquí? Estaba hace media hora, pero tuvo que irse, la llamaron urgentemente al colegio. Dijo que volvería dentro de una hora. Alejandro intentó recordar los detalles del accidente. En la memoria aparecían fragmentos: lluvia, carretera resbaladiza, el impacto. Nada más. ¿Qué hora es?, preguntó. Las 6:30 de la tarde. El accidente fue a las 3 del día, ha estado inconsciente 4 horas. Alejandro pidió que le trajeran el teléfono y llamó a Silvia. Alejandro, gracias a Dios que has despertado. En la voz se oía alivio. ¿Cómo te encuentras? Normal. Me duele la cabeza, pero viviré. La enfermera dijo que habías estado aquí. Sí, vine en cuanto me enteré. Pero la directora me llamó urgentemente, los padres de un alumno montaron un escándalo, exigían una investigación inmediata. Tuve que ir, perdona. Entiendo. ¿Y el coche? Muy estropeado. Pero lo importante es que estés vivo. Ahora voy para allá. ¿Y los niños dónde están? En casa de la vecina. La señora Carmen accedió a quedarse con ellos mientras yo estoy en el hospital. Media hora después Silvia apareció en la habitación. Parecía alterada, pero había algo extraño en su comportamiento. Demasiado nerviosa, evitaba la mirada directa. Me asusté tanto, dijo, besándole la frente. Cuando el médico dijo que era conmoción cerebral, pensé que era algo grave. Todo está bien. En un par de días me darán el alta. Silvia se sentó junto a la cama, pero le temblaban las manos cuando arregló la manta. El médico dice que necesitas guardar reposo. Nada de agitación, nada de estrés. ¿Y los casos? Tengo información importante sobre los estafadores, hay que hacer una operación urgente. Alejandro, ahora no es momento de trabajo. La salud es más importante. Alejandro notó que Silvia miraba constantemente el reloj, como si tuviera prisa por irse. ¿Ha pasado algo?, preguntó. No, simplemente estoy preocupada. ¿Qué escándalo hubo en el colegio? Una tontería. Los padres de un alumno de segundo acusaron al profesor de matemáticas de bajar las notas injustamente. Tuve que intervenir, calmar a todos. Al día siguiente le visitó Diego. Trajo fruta y periódicos frescos. ¿Cómo va eso, luchador?, preguntó, sentándose junto a la cama. Poco a poco. Aún me marea la cabeza, pero ya mejor. Gracias a Dios. Silvia estaba muy preocupada. No durmió en toda la noche, llamaba cada hora para preguntar cómo estabas. ¿Te llamó a ti? Sí, me pidió ayuda con el seguro del accidente. Inmediatamente me puse en contacto con la compañía aseguradora, preparé los documentos. Alejandro se sorprendió. No recordaba que hubieran hablado con Silvia sobre el tema del seguro la víspera. ¿Y cuándo te llamó? Ayer por la noche, después de volver del hospital. Dijo que había que ocuparse urgentemente de los documentos. Entiendo. Gracias por la ayuda. No hay de qué. Por cierto, todo irá bien, el seguro pagará el valor completo del coche. Por la tarde vino Ana Herrera. Trajo pastel casero y un ramo de flores. Silvia me pidió que le trajera el pastel, dijo. Ella no puede venir, tiene reunión de padres. ¿Qué reunión?, se sorprendió Alejandro. Ayer no me dijo nada. Extraordinaria. La directora reunió a todos los tutores de clase para discutir las nuevas normas de seguridad tras las quejas de los padres. ¿Y usted cómo lo sabe? Silvia me llamó, me pidió que viniera a verle. Dijo que estaba muy preocupada, pero que no podía dejar el trabajo. Ana se sentó junto a la cama, pero parecía tensa. ¿Cómo se encuentra usted después del hospital?, preguntó Alejandro, cambiando de tema. Mucho mejor. Se me ha normalizado la respiración, se me ha quitado la tos. Silvia y Diego me ayudaron mucho entonces. ¿Y ahora se comunican a menudo? Ana vaciló. A veces.
Silvia a veces me pide consejos sobre el trabajo con niños difíciles. ¿Y con Diego? Raramente. Solo cuando necesito consulta jurídica. Pero algo en su tono le sonó antinatural a Alejandro. Respuestas demasiado cautelosas, evitar los detalles. Al tercer día en el hospital Alejandro se sentía mucho mejor. La cabeza casi no le dolía, había pasado el mareo. Los médicos prometían el alta para mañana. Silvia venía cada día, pero siempre por poco tiempo. Perdona que dedique poco tiempo contigo, se excusaba. Los niños me echan de menos, y además en el trabajo hay mucho lío. Después de ese escándalo con los padres, la directora organizó una revisión completa de todos los documentos. ¿Diego ayuda con los documentos? A veces asesora. Tiene experiencia en la esfera educativa. ¿Y os comunicáis mucho con él ahora? Silvia vaciló por un segundo. Por trabajo a veces. ¿Por qué preguntas? Simple curiosidad. Dijo que le habías llamado ayer por lo del seguro. Sí, había que tramitar urgentemente los documentos. Y yo no entiendo de eso. El día del alta por la mañana vino Diego con buenas noticias. He oído que la operación fue un éxito, informó. Incautaron el servidor, todos los documentos están intactos. Hay pruebas suficientes para varios casos penales. Estupendo. Se alegró Alejandro. Gracias por la ayuda. De nada. Por cierto, el seguro también está tramitado. El dinero se transferirá a su cuenta en el plazo de una semana. Qué rápido has conseguido hacer todo. Tengo contactos en la compañía de seguros. Además, Silvia proporcionó todos los documentos necesarios. ¿Estuvo en tu oficina? Sí, vino anteayer. Había que certificar algunos papeles. Alejandro reflexionó. Silvia no había dicho que hubiera ido a la oficina de Diego. Solo dijo que le había llamado. Silvia vino a buscarle a mediodía. Estaba contenta, pero algo inquieta. ¿Preparado para volver a casa? Preguntó, besándole. Más que preparado. Por cierto, Diego me dijo que estuviste en su oficina anteayer. Sí, tuve que firmar documentos para el seguro. Fui rápidamente entre clases. ¿Por qué no me lo dijiste? Se me olvidó mencionarlo. Tantas cosas se acumularon por tu accidente. En el coche Alejandro observaba a su mujer. Se comportaba un poco nerviosa, se arreglaba a menudo el pelo, tamborileaba con los dedos en el volante. ¿Todo bien? Preguntó. Por supuesto. Solo que estoy cansada de todos estos líos. Qué bien que ya estés en casa. En casa le recibieron los niños con pancartas hechas por ellos mismos, bienvenido a casa, papá. Carla se le colgó del cuello, Matías le contó solemnemente cómo había sido el hombre de la casa. Ayudé a mamá, decía Matías. Llevaba las bolsas pesadas, sacaba la basura. Bien hecho, hijo. Estoy orgulloso de ti. Durante la cena Alejandro contó cosas del hospital, de los médicos, de los compañeros de habitación. Los niños escuchaban con interés, pero notó que Silvia estaba distraída, se desconcentraba a menudo. Mamá, ¿por qué estás tan triste? Preguntó Carla. No estoy triste, solo cansada, respondió Silvia. Cuando papá estuvo enfermo, tuve que hacer muchas cosas. ¿Y el tío Diego ayudó? Un poco. Me ayudó con los documentos. Matías preguntó. Papá, ¿van a arreglar el coche? No, está muy estropeado. Habrá que comprar uno nuevo. ¿Y el tío Diego ayudará a elegir? Él entiende de coches. ¿Cómo lo sabes? Se sorprendió Alejandro. Me lo contó cuando vino a ver a mamá, respondió Matías. Alejandro miró a Silvia. ¿Diego vino a casa? Sí, una vez. Trajo documentos que había que firmar. No quería ir otra vez más a la oficina. Entiendo. Pero dentro de Alejandro empezaron a acumularse preguntas. ¿Por qué Silvia no había mencionado la visita de Diego? ¿Para qué había que ir a la oficina si él mismo podía traer los documentos? ¿Y por qué parecía tan tensa? Por la noche, cuando los niños se acostaron, estaban sentados en el sofá, viendo la televisión. Silvia puso la cabeza en su hombro, pero él sentía que no estaba relajada. Silvia, ¿todo está bien entre nosotros? Preguntó en voz baja. Por supuesto. ¿Por qué? Estás algo distante estos días. Solo que estaba preocupada por ti.
Y ahora estoy cansada de todos estos líos. Entiendo. Pero la explicación no convenció a Alejandro. Algo en el comportamiento de su mujer había cambiado, aunque no podía entender qué exactamente. Demasiadas pequeñas inconsistencias, demasiadas cosas no dichas. Durmiéndose en su propia cama después de 3 días en el hospital, no pensaba solo en lo bueno que era estar en casa. En la cabeza le daban vueltas preguntas sobre las llamadas de Diego, sobre las visitas a la oficina, sobre por qué Silvia se había vuelto tan cautelosa en las respuestas. Quizá fuera simplemente cansancio y estrés después del accidente. Pero el investigador que llevaba dentro no podía ignorar las señales que enviaba la intuición. Algo estaba pasando. Aún no sabía qué, pero lo sentía con toda su experiencia profesional. 2 semanas después del alta del hospital, Alejandro se había recuperado completamente. Habían pasado los dolores de cabeza, había vuelto la capacidad de trabajo. Justo a tiempo, se acercaba el cumpleaños de Carla. Cumplía 8 años. Quiero una fiesta grande, anunció la cumpleañera durante el desayuno. Que vengan todos mis amigos. Por supuesto, princesa, prometió Alejandro. Te organizaremos un cumpleaños inolvidable. Silvia hacía la lista de invitados, pero Alejandro notó que lo hacía distraídamente, a menudo se paraba, pensando en algo. Los compañeros de clase de Carla, algunas familias de nuestro bloque, Ana, Diego. Y al tío Diego hay que invitarle sin falta. Pidió Carla. Hace unos regalos tan interesantes. Al mencionar a Diego, Silvia se tensó ligeramente, aunque intentó ocultarlo. Alejandro lo notó, después de años de trabajo como investigador había aprendido a leer las microexpresiones de las caras. Por supuesto que le invitaremos, dijo, pero la voz sonó un poco forzada. La preparación para la fiesta llevó varios días. Silvia preparaba manjares, decoraba el piso, pero Alejandro notaba que a menudo se distraía, miraba el teléfono, se lo guardaba rápidamente cuando él se acercaba. ¿Quién llama?, preguntaba. Padres de alumnos, compañeras, respondía, pero la mirada era insegura. El sábado, día del cumpleaños de Carla, desde por la mañana empezó el ajetreo. El piso se llenó de olores de repostería, por todas partes colgaban globos y guirnaldas. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 3 de la tarde. Niños de la clase de Carla con sus padres, vecinos, amigos de la familia. El piso se llenó rápidamente de risas infantiles y conversaciones de adultos. Diego vino de los primeros, con un ramo enorme para la cumpleañera y un regalo bellamente empaquetado. Alejandro observó a su mujer en ese momento, su cara se iluminó por un segundo con una sonrisa especial que no había visto desde hacía mucho. Demasiado alegre para un invitado normal. «Feliz cumpleaños, princesa», dijo Diego, entregando a Carla el ramo. «¡Ay, qué flores tan bonitas!», se estació la niña. El regalo resultó ser un conjunto para dibujar, pinturas profesionales, pinceles, caballete. Caro, pensado. Demasiado caro para un simple conocido de la familia. ¿Cómo supiste que a Carla le gusta dibujar?, preguntó Alejandro. Silvia me lo contó, respondió Diego, pero Alejandro captó la rápida mirada que intercambió con su mujer. Ana vino un poco más tarde. Parecía tensa, evitaba mirar a los ojos a Alejandro, y cuando Silvia se acercó a saludarla, Ana se encogió notablemente. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro a Ana. Sí, por supuesto, respondió apresuradamente. Solo que estoy cansada del trabajo. Pero Alejandro veía que no era cansancio. Era sentimiento de culpa. Conocía demasiado bien esa mirada por los interrogatorios de testigos que ocultan algo. La fiesta cogía ritmo, pero Alejandro más que participar en la diversión observaba a las personas. Su atención se fijó en el comportamiento de Diego y Silvia. Diego ayudaba a menudo a su mujer en la cocina, pero no era simple cortesía. Sus movimientos eran demasiado coordinados, como los de personas que conocen bien los hábitos la una de la otra. Cuando Silvia se estiraba para coger un plato, Diego ya se lo daba. Cuando él buscaba algo, ella señalaba en silencio dónde estaba. Y lo principal, los roces. Casuales, fugaces, pero demasiado frecuentes para simples conocidos. Sus dedos se tocaron cuando se pasaban la vajilla. Diego rozó de pasada el hombro de Silvia, ayudándola a quitarse el delantal. Ella le arregló el cuello de la camisa. Cada roce duraba un segundo, pero Alejandro veía cómo ambos se quedaban inmóviles en esos momentos. «Papá, ven a jugar con nosotros»,
Le llamó Carla. Alejandro se distrajo con los juegos infantiles, pero con la vista periférica siguió observando a su mujer y a Diego. Mantenían distancia el uno del otro cuando se daban cuenta de que él miraba. Cuando llegó el momento de apagar las velas de la tarta, todos se reunieron en el salón. Alejandro estaba junto a Carla, y Silvia y Diego resultaron estar al otro lado de la mesa. Vio cómo Diego susurraba algo en voz baja al oído de su mujer. Silvia se sonrojó y sonrió, íntimamente, con confianza. Así no se sonríe a conocidos casuales. ¿Qué has pedido?, preguntó Matías cuando Carla apagó las velas. No lo voy a decir. Si no, no se cumple. Se rió su hermana. A las 6:30, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, sonó el teléfono de Alejandro. Número del trabajo. Moreno al habla. Alejandro, necesitamos que venga urgentemente al lugar de los hechos. La voz del fiscal de guardia sonaba tensa. Secuestro de rehenes en el centro comercial Metrópolis. Grupo armado, hay víctimas. El corazón dio un vuelco. Alejandro miró a su familia, a los invitados, a su hija entre los regalos. Silvia, llamó en voz baja a su mujer. Ella se acercó, pero notó que en sus ojos brilló no solo preocupación, sino algo más. ¿Alivio? ¿La posibilidad de quedarse a solas con los invitados? ¿Trabajo? Sí. Llamada urgente. Secuestro de rehenes. Alejandro, pero hoy es el cumpleaños de nuestra hija. Las palabras eran correctas, pero la entonación. En ella no había verdadero pesar. Las pronunciaba como frases necesarias. Lo sé. Pero hay gente en peligro. Pueden morir niños. Silvia apretó los labios, y Alejandro vio en sus ojos irritación. No por la fiesta estropeada, sino porque él no se iba lo suficientemente rápido. ¿Cuándo volverás? No lo sé. Estas operaciones pueden durar toda la noche. Entiendo, se volvió, pero Alejandro notó cómo su mirada se deslizó fugazmente hacia Diego. Alejandro se acercó a Carla. Princesa, papá tiene que irse por trabajo. Carla le dirigió unos ojos decepcionados. Pero si es mi cumpleaños. Lo sé, cielo. Prometo compensártelo. Mientras se preparaba, Alejandro observó la reacción de los invitados. La mayoría expresaban compasión, comprensión. Pero Diego y Ana se miraron significativamente. Y esa mirada no decía qué pena, sino que oportuno. En el recibidor le alcanzó Silvia. Ten cuidado, le dijo, pero el beso fue formal, sin verdadero calor. Lo tendré. ¿Y tú? Que el resto de la fiesta sea agradable. Por supuesto. No te preocupes por nosotros. Las palabras "no te preocupes por nosotros" sonaron extrañas. ¿Por qué por nosotros? No por los niños, no por Carla, sino por nosotros. Al irse, Alejandro miró por el espejo retrovisor a las ventanas de su piso. La fiesta continuaba, pero algo en esa imagen de bienestar familiar ahora le parecía falso. Alejandro volvió a casa a las 2:30 de la noche. El piso estaba oscuro y silencioso. Todos dormían. Pero en el aire flotaba un olor desconocido, perfume masculino. No el suyo. Se desnudó silenciosamente en el recibidor y pasó al dormitorio. Silvia yacía vuelta hacia la pared. Por la respiración comprendió que no dormía. Hola, dijo en voz baja. Todo terminó bien. Silvia no respondió. Silvia, ¿duermes? No, la voz era fría. Pero en ella se oía no preocupación por el marido, sino irritación porque había vuelto. Alejandro se sentó en el borde de la cama. ¿Qué ha pasado? Silvia se volvió hacia él. En la penumbra veía su cara, y no era la cara de una esposa disgustada. ¿Qué ha pasado?, repitió con mal disimulada rabia. Estropeaste el cumpleaños de tu propia hija. Pero la rabia era fingida. Alejandro lo sentía. Las emociones verdaderas eran otras. Estaba enfadada no por la fiesta estropeada, sino porque él había vuelto demasiado pronto. Silvia, había rehenes. ¿Y nuestra hija? Se echó a llorar antes de acostarse. Hablaré con ella por la mañana. ¿Hablarás? Silvia se levantó de la cama. Alejandro, no tienes ni idea de cómo quedó eso. Los invitados no sabían qué pensar. ¿Y cómo fue el resto de la fiesta?, preguntó, observando atentamente su reacción. Normal, respondió demasiado rápido.
Los niños jugaron, los adultos charlaron. ¿Y Diego se quedó mucho? Silvia se quedó inmóvil por una fracción de segundo. No me acuerdo exactamente. Como todos. Mentira. Veía que mentía. ¿Y qué perfume hay en el recibidor? ¿Qué perfume? Pero la voz tembló. Masculino. No el mío. Seguramente quedó olor de los invitados. Ya sabes que a veces los hombres se echan demasiado perfume. Técnicamente la explicación era posible. Pero Alejandro conocía a su mujer desde hacía 12 años. Veía cómo evitaba su mirada, cómo estaba tensa su postura, cómo sonaba antinatural su voz. Silvia, ¿todo está bien entre nosotros? Preguntó directamente. Por supuesto, pero la respuesta sonó demasiado brusca. Solo que estoy cansada del día de hoy. Salió del dormitorio diciendo que se acostaría en el salón. Alejandro se quedó solo, analizando los acontecimientos de la tarde. Demasiados detalles se componían en un cuadro inquietante. Las miradas entre Silvia y Diego. El comportamiento antinatural de Ana. El olor ajeno en casa. La frialdad de su mujer, que parecía no disgusto, sino irritación porque los planes se habían trastocado. Se levantó y pasó silenciosamente por las habitaciones de los niños. Matías dormía profundamente, pero en la mesilla había un regalo de Diego, unos auriculares caros. ¿Cuándo había conseguido Diego regalárselos? Alejandro no había visto ese regalo durante el día. En la habitación de Carla notó otro detalle, junto a la cama había 2 copas. Una con restos de zumo infantil, la otra con vino. ¿Vino de adultos en la habitación de los niños? Durmiéndose en la cama vacía, Alejandro no pensaba en los rehenes salvados, sino en lo que había pasado en su casa mientras él arriesgaba la vida en el trabajo. Todo aún se podía explicar por casualidades y malentendidos. Pero el investigador que llevaba dentro sabía. Cuando las casualidades son demasiadas, ya no son casualidades. Algo pasaba a sus espaldas. Y ese algo tenía que ver con su mujer y el hombre al que consideraba amigo. Mañana empezaría a buscar respuestas. Con cuidado, metódicamente, como en cualquier investigación. Porque la familia también es un caso que hay que llevar hasta el final. Aunque la verdad resulte dolorosa. Después de la discusión por el cumpleaños estropeado de Carla, las relaciones en la familia siguieron tensas. Pasó una semana, pero Silvia seguía siendo fría con Alejandro. Solo se comunicaban por necesidad, sobre los niños, sobre asuntos domésticos. Carla, aunque había perdonado a papá, aún a veces le miraba con tristeza. El viernes Silvia anunció: llevaré a los niños a casa de mamá el fin de semana. Que estén con la abuela, y nosotros arreglemos nuestras relaciones. Alejandro lo entendió como un intento de reconciliación. Quizá a solas pudieran hablar tranquilamente, sin niños. Buena idea, accedió. Realmente necesitamos hablar de todo. El sábado por la mañana Silvia se fue con los niños. Alejandro se quedó solo en el piso vacío. Planeaba usar el tiempo para trabajar, se había acumulado mucho papeleo del caso de los estafadores. A mediodía le llamaron de la fiscalía. Alejandro, tenemos un problema, dijo el fiscal de guardia. Uno de los detenidos de su caso exige una reunión urgente. Dice que está dispuesto a entregar otro grupo criminal, pero solo a usted personalmente. ¿Ahora? Sí, insiste. Dice que la información está caliente, mañana puede ser tarde. Alejandro suspiró. Otra vez el fin de semana en peligro. Pero si había posibilidad de desmantelar otro esquema criminal. Voy, dijo. Llamó a Silvia y le dijo que se iba por trabajo y volvería tarde por la noche. En el centro de detención preventiva le esperaba Petrov, el mismo informante que ya había ayudado a la investigación. Parecía preocupado. Alejandro, me he enterado de un grupo que falsifica documentos para inmigrantes. Mañana hacen una operación grande. Si no llegamos a tiempo, se esconderán. Petrov contó los detalles, direcciones, hora de la reunión, nombres de los participantes. La información realmente era valiosa. Hay que organizar la detención mañana por la mañana, dijo Alejandro. Gracias por la ayuda. De nada. Ya dije que quiero redimir mi culpa. El interrogatorio terminó antes de lo esperado. A las 2:30 Alejandro ya iba hacia casa. Decidió sorprender a Silvia, preparar la cena, comprar flores, organizar una velada romántica. Quizá eso ayudaría a arreglar las relaciones.
Por el camino entró en la floristería, eligió un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Silvia. Luego en el supermercado, compró todo para su plato favorito. En casa había silencio. Alejandro puso las flores en un jarrón, ordenó la cocina, preparó el lugar para cocinar. Silvia debía volver por la noche, se podía organizar todo tranquilamente. Subió al dormitorio para cambiarse de ropa casera. La puerta estaba entreabierta. Alejandro la empujó y entró. Lo que vio paralizó su mente por un segundo. En su cama matrimonial yacían Silvia y Diego. En brazos el uno del otro. Estaban tan absortos que no oyeron sus pasos. El tiempo se detuvo. Alejandro se quedó en la puerta, sin poder creer lo que veían sus ojos. Su esposa, la madre de sus hijos, con quien había vivido 12 años. Y Diego, a quien consideraba amigo, en quien confiaba, a quien dejaba entrar en su casa. Silvia fue la primera en notarle. Vio a su marido y gritó penetrantemente. Alejandro. Diego se volvió y palideció como un muerto. Algo explotó en la cabeza de Alejandro. Ira, dolor, humillación, todo se mezcló en una niebla roja. Se lanzó hacia la cama. ¡Puta! ¡Miserables! Rugía, agarrando a Diego por el cuello. Diego intentó liberarse, pero Alejandro era más fuerte. Alejandro, para. Gritaba Silvia, intentando apartar a su marido. Basta. Alejandro la apartó y siguió estrangulando a Diego. Este jadeaba, intentando soltarse, golpeaba con los puños las manos de Alejandro. Te voy a matar. Siseaba Alejandro. Te voy a matar, traidor. Diego, sintiendo que se ahogaba, golpeó desesperadamente con la rodilla el estómago de Alejandro. Este se dobló de dolor, aflojando el agarre. Diego se liberó y saltó de la cama. Se desató una pelea. Los hombres se agarraron en medio del dormitorio. Diego cogió una silla y la levantó para golpear a Alejandro. No te atrevas. Gritó Alejandro, esquivando el golpe. La silla se estrelló con estrépito contra el espejo. Los cristales rotos se esparcieron por toda la habitación. Silvia corría por la habitación, intentando parar la pelea. Parad. Parad inmediatamente. Sollozaba. Alejandro recuperó la compostura, evaluó la situación y golpeó bruscamente a Diego en la entrepierna. ¿Cómo pudiste? Gritaba. ¿Cómo pudiste, cabrón? Diego yacía en el suelo retorciéndose. Lárgate. Rugió Alejandro. Lárgate de mi casa antes de que te mate. Diego, tambaleándose, recogió la ropa esparcida. No había tiempo de vestirse, simplemente apretó las cosas contra sí y corrió hacia la salida. Alejandro le alcanzó en el recibidor y le dio una patada con toda su fuerza en el culo. Diego salió volando de la casa. Si vuelvo a verte cerca de mi familia, te mato. Gritaba Alejandro. Alejandro. Se oyó la voz de la vecina. ¿Qué pasa? Alejandro cerró la puerta de un portazo, sin responder. En la casa reinaba un silencio terrible, interrumpido solo por su respiración pesada. Volvió al dormitorio. Silvia estaba sentada en el suelo entre los cristales rotos, cubriéndose con una sábana. El pelo revuelto. Lloraba. Alejandro, susurró, ¿puedo explicar? ¿Explicar? La voz de Alejandro era fría como el hielo. ¿Qué puedes explicar? Esto no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Alejandro se acercó lentamente a ella. Te he pillado en la cama con otro hombre. En nuestra cama. En nuestra casa. ¿Qué se puede explicar aquí? Silvia lloraba cada vez más fuerte. Simplemente pasó. No lo planeamos. Después de nuestra pelea estaba tan alterada. Diego me consolaba. ¿Consolaba? Alejandro se rió amargamente. ¿Así es como lo llamas? Alejandro, por favor, perdóname. Fue un error. No quería. Solo te amo a ti. ¿Me amas? Alejandro la miraba con asco. ¿Me amas cuando te lo montas con mi amigo en mi cama? No hables así. Realmente te amo. Fue solo un momento de debilidad. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Alejandro en voz baja. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Silvia cayó, sollozando. ¿Cuánto tiempo? Rugió. Unas semanas, susurró. Después de tu accidente.
¿Y quizá antes? Alejandro recordó todas las rarezas de los últimos meses. ¿Todos esos retrasos en el trabajo? ¿Las visitas a Ana? ¿Las reuniones de padres? Silvia lloraba sin responder. Entiendo, dijo Alejandro. Todo está claro. Fue al armario y sacó una maleta grande. Empezó a meter ropa en ella. Alejandro, ¿qué haces? Se asustó Silvia. Me voy. No. No te vayas. Podemos arreglarlo todo. Hablemos, lo solucionaremos. ¿Arreglar? Alejandro se volvió hacia ella. ¿Cómo se puede arreglar una traición? No volveré a hacerlo. Lo juro. Nunca más volveré a ver a Diego. Silvia, la voz de Alejandro estaba cansada, durante 12 años confié en ti. Te consideraba la persona más cercana. ¿Y tú? Y tú te lo montabas con mi amigo. Alejandro, perdóname. Te lo suplico. Piensa en los niños. Al mencionar a los niños Alejandro se detuvo. Matías y Carla. ¿Cómo se lo explicaría? ¿Cómo lo vivirían? Los niños, repitió. ¿Y pensaste en ellos cuando me engañabas? Pensé. Constantemente pensé. Por eso sufría. No sufriste lo suficiente si continuaste. Alejandro siguió metiendo cosas en la maleta. Silvia se arrastró hasta él, le agarró las piernas. No te vayas. Por favor. Haré todo lo que quieras. Lo arreglaré todo. Suéltame. No. No te suelto. No puedes abandonarme. Alejandro se liberó cuidadosamente de sus brazos. Puedo. Y te abandono. ¿Y los niños? ¿También los abandonas? A los niños me los llevo. Contigo no van a vivir. No tienes derecho. Tengo todos los derechos. Me has engañado. El tribunal estará de mi parte. Silvia comprendió la seriedad de sus intenciones y lloró aún más fuerte. Alejandro, te lo ruego. Dame una oportunidad. Una oportunidad. Alejandro cerró la maleta y se dirigió a la salida. Silvia se arrastró tras él de rodillas. No hagas esto. No destruyas nuestra familia. La familia la destruiste tú, dijo sin volverse. En el momento en que te acostaste con él. En el recibidor se detuvo y se volvió. Silvia yacía en el suelo, envuelta en la sábana, y sollozaba. Alejandro, te amo. Solo te amo a ti. Si me amaras, no me habrías engañado, dijo en voz baja. Abrió la puerta y salió. Se subió al coche y se fue. 12 años de vida en común habían terminado. La familia estaba destruida. Los niños se habían quedado sin padre. Pero Alejandro no sentía culpa. Él no había traicionado. Él no había mentido. Él no había engañado. Eso lo había hecho ella. Silvia. Su esposa. La madre de sus hijos. Exesposa, se corrigió. Ahora exesposa. Un mes después de la ruptura Alejandro pasó en un piso alquilado, reflexionando sobre sus próximas acciones. El dolor de la traición no cesaba, pero no pensaba rebajarse al nivel de quienes le habían traicionado. Era investigador, hombre de ley, y actuaría dentro del marco legal. Lo primero que hizo fue solicitar el divorcio. Silvia intentó resistirse, contrató abogados, suplicaba reconciliación. Exijo la custodia completa de los niños, declaró Alejandro en la primera sesión del tribunal. La demandada creó un ambiente moral desfavorable en la familia. El tribunal estaba de su parte. Un investigador de la fiscalía con reputación intachable contra una esposa infiel, el resultado era predecible. Mientras transcurría el proceso de divorcio, Alejandro recibió información que le interesó. De un colega del servicio fiscal se enteró de que el bufete de abogados donde trabajaba Diego estaba pasando una inspección de rutina. Allí no todo está limpio con los informes, le comunicó el colega. Sospechas de ocultación de ingresos, trabajo con clientes dudosos. ¿Sospechas serias? Por ahora a nivel de rumores. Pero si encontraran testigos. Alejandro no se puso a plantar pruebas ni a falsificar nada. En lugar de eso simplemente transmitió al servicio fiscal información sobre que Diego había recibido de él varios casos, el tamaño de los honorarios, los plazos de pago. Todo honestamente. Resultó que Diego realmente ocultaba parte de los ingresos al fisco.
En la inspección detallada se descubrieron también otras infracciones, trabajo sin licencia en algunas esferas, facturas infladas a clientes, violaciones de la ética profesional. El Colegio de Abogados privó a Diego del derecho al ejercicio de la abogacía. El servicio fiscal le impuso multas y recargos. Con Ana todo se arregló solo. Alejandro no organizó ninguna provocación. Simplemente envió al colegio una consulta oficial sobre si la psicóloga escolar sabía algo sobre las circunstancias de la destrucción de su familia. La directora llamó a Ana para hablar. Bajo presión confesó que sabía del engaño de Silvia, pero callaba. Además, resultó que a veces cubría a Silvia, diciendo a los colegas que estaba ocupada con asuntos importantes cuando en realidad se reunía con su amante. La directora estaba indignada. Ana, como psicóloga escolar, debería haber entendido qué daño se causaba a una familia con niños. Su silencio la convirtió en cómplice de la destrucción de la familia de nuestros alumnos. A Ana no la despidieron inmediatamente, pero le crearon condiciones de trabajo insoportables. Los colegas dejaron de comunicarse con ella, los padres se quejaban de su falta de profesionalidad. Al cabo de 3 meses ella misma escribió la dimisión. Encontrar nuevo trabajo en la esfera educativa no pudo, la reputación estaba estropeada. Silvia intentó luchar en los tribunales, pero perdía en todos los frentes. Alejandro congeló las cuentas comunes por vía legal, a través del tribunal en la división de bienes. Al mismo tiempo consiguió por vía judicial la custodia completa de los niños, aportando pruebas de que Silvia había creado un ambiente desfavorable en la familia. El trabajo en el colegio Silvia lo perdió no por intrigas de Alejandro. La directora misma no quiso dejar a una profesora cuyo escándalo familiar se había hecho conocido por todos los padres. La reputación del colegio era más importante que el destino de un empleado. Silvia, dijo la directora, me veo obligada a pedirle que escriba una solicitud de dimisión voluntaria. Los padres exigen su despido. Conseguir trabajo en otro colegio resultó imposible, la comunidad pedagógica es pequeña, todos se conocen. La historia del engaño y el divorcio escandaloso rápidamente se hizo conocida en todas partes. Silvia se vio obligada a buscar trabajo fuera de la esfera educativa. Con su cualificación y reputación manchada, la elección era escasa. Los niños se quedaron con Alejandro. Contrató una buena empleada doméstica, los apuntó a los mejores círculos y secciones. Matías y Carla gradualmente se acostumbraron a la nueva vida, aunque echaban de menos a su madre. A Silvia le permitieron ver a los niños 2 veces al mes bajo supervisión de un trabajador social. Cada encuentro era un tormento para ella, los niños veían lo bajo que había caído y la compadecían. Medio año después del divorcio Alejandro recibió un ascenso, le nombraron vicefiscal. Una noche le llamó la vecina de la casa vieja. Alejandro, algo pasa con su exesposa. Vino la ambulancia, dicen que intento de suicidio. Alejandro fue al hospital. Silvia yacía en cuidados intensivos, sobredosis de antidepresivos. Los médicos luchaban por su vida. Dejó una nota, dijo el médico. Pedía que transmitieran que pide perdón por todo. Alejandro se sentó junto a la cama del hospital, miraba el rostro pálido de su exesposa. Podía no interferir, permitir que los acontecimientos siguieran su curso. Pero no era un asesino vengativo. Era padre de 2 niños que, a pesar de todo, amaban a su madre. Doctor, dijo, hagan todo lo posible. El dinero no es problema. Salvaron a Silvia. Cuando recobró la conciencia, lo primero que vio fue a Alejandro junto a la cama. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me salvaste? Nuestros niños deben tener una madre viva, respondió. Aunque sea así. Alejandro, yo. No digas nada. Simplemente vive. E intenta ser mejor por los niños. Pasó un año. Alejandro trabajaba exitosamente como vicefiscal, criaba a los niños, construía una nueva vida. Matías y Carla estudiaban bien, hacían deporte, estaban sanos y contentos. Silvia 2 veces al mes se reunía con los niños, cada vez suplicándoles que la perdonaran. Los niños la perdonaron, pero no pedían volver a casa. Por las noches, acostando a los niños, Alejandro no sentía satisfacción por la venganza. Sentía tristeza porque la familia se había roto, porque los niños crecían sin madre, porque tanta gente había sufrido por un engaño. Papá, dijo Carla, abrazándole para las buenas noches, ¿volverá mamá a casa algún día? No lo sé, princesa. Mamá hizo cosas muy malas. Pero sigue siendo tu mamá.
¿Y tú la has perdonado? Alejandro reflexionó. El perdón es complicado. No le deseo mal. Pero vivir con ella ya no puedo. Entiendo, asintió seriamente Carla. Durmiéndose, Alejandro pensaba que la justicia había triunfado, pero la victoria resultó amarga. No se había convertido en criminal por venganza, siguió siendo un hombre honesto. Pero el precio de esa honestidad fue alto. Silvia, Diego y Ana recibieron su merecido, pero no de su mano, sino de sus propios actos y decisiones. Los perdieron sus propias debilidades y vicios. La historia había terminado, pero no había final feliz. Solo había justicia, fría, despiadada, pero honesta.